Bueno, nuevamente mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Quisiera saludarles tanto a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos. Esperando que todos estén bien. Quisiera comenzar orando y un himno y después predicar el mensaje. Padre bendito que estás en los cielos, me acerco en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Padre, a quien tú le diste toda autoridad, el que hizo la obra de redención por amor a nuestras almas y con su sangre pagó lo que ningún ser humano podía pagar, y tú quedaste satisfecho, Padre, por esa obra de redención. Gracias por su sepultura y resurrección, y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos a los 40 días. Está a tu diestra. Él es el que intercede por nosotros. Él es nuestro fiel abogado y sumo sacerdote ante ti. Y te doy gracias por todos los que somos salvos. Alcanzamos el regalo más grande que puede alcanzar un mortal aquí en la tierra, que es la salvación de su alma. Gracias porque esperamos el arrebatamiento. Sabemos que pudiera ocurrir en cualquier momento, pero mientras estamos aquí, ayúdanos en este peregrinar aquí en esta tierra, Padre. Todo te lo pido, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera cantar en el himno 117, nada más 2 estrofas, con la ayuda del Señor y los amigos que no son salvos. Ojalá la letra de estos preciosos himnos también puedan impactar sus corazones y los puedan ayudar a pensar en su salvación. Y ojalá usted pueda decir: bendito Cristo, vengo a ti, como dice aquí el himnólogo. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mar queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Bendito Cristo, vengo a ti. Esto fue lo que yo comprendí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Él era el único que me podía salvar. Y llegué a Él por la fe, porque comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y llegué a Él, a un Cristo vivo, y Él perdonó mis pecados y se lo ha perdonado a muchos de los que se han arrepentido de sus pecados, sintieron el peso de sus pecados en el corazón, y por la fe llegamos a Él, todos los salvados, y encontramos salvación y el perdón de nuestros pecados. Tal vez los que no son salvos piensan que el Evangelio es algo, un cuento o algo. No. Nosotros tuvimos una experiencia personal y podemos decirte con seguridad en el corazón que el Evangelio es una verdad y es poder de Dios para salvación. Ojalá el Señor tenga misericordia de ti. Quisiera leer en el libro de Isaías, con la ayuda del Señor, Isaías 53. Voy a abreviar varios versículos. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y cómo que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por él pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar. He leído dos en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, y he leído aquí en la segunda carta a los Corintios. El Señor Jesucristo era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia del Padre en cuanto al pecado. Isaías era un profeta, y su nombre quiere decir Jehová es salvación. Isaías era hijo de Amós, y él ministró, pregonó la palabra, predicó la palabra en Jerusalén y en sus alrededores como un profeta que envió Dios a la nación de Israel. Y viví en la nación de Israel en esos tiempos. Habían caído en idolatría y muchos pecados que andaban, y el profeta Isaías le profetizó a la nación de Israel sobre sus pecados y la advertencia de parte de Dios por las consecuencias de su pecado. Y también profetizó sobre juicios venideros que van a venir después de que la iglesia, futuramente hoy comprada a precio de sangre, sea arrebatada, y después vendrán juicios que también partes de ellos lo profetizó Isaías, y él profetizó a la nación, al pueblo escogido de Dios. Ellos provocaron a celo a Dios por su idolatría. Pero vemos aquí que él profetizó
sobre la obra de redención que iba a realizar el Señor Jesucristo. Aquí no aparece el nombre del Señor Jesucristo, sino que aparece, pero nosotros los que somos salvos sabemos que habla del Señor, porque el único que fue despreciado de esa manera y humillado en esa manera hasta muerte en cruz fue el Señor Jesucristo, como dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Todo lo que pasó el Señor fue algo insoportable que no lo iba a soportar ningún ser humano. Y te leí en 2 de Corintios, como dice, fue profetizado también aquí, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ciertamente estas escrituras se estaban dirigiendo a la nación hebreo de los judíos, pero también se estaba profetizando en ese tiempo de Isaías para un futuro cuando iba a venir el Mesías, y así fueron cumplidas cada una de las profecías. Y también para nosotros predicarle a ustedes, los que no son salvos, para que puedan comprender todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar y que estaban profetizados en los salmos casi en todo el Antiguo Testamento, profetizado sobre la obra de redención. Entonces dice aquí, al que no conoció pecado, se está tratando la escritura, al que no conoció pecado fue el Señor Jesucristo, el único que no tenía pecado, que era sin pecado, y no conoció al que no conoció pecado, porque en él no hubo pecado. Él no pecó en ningún momento, por eso fue que pudo hacer la obra de redención. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el Señor. Eso es lo que quiere decir aquí, en el Señor. Nosotros fuimos justificados por la fe cuando llegamos al Señor Jesucristo, por la fe, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre le dio toda autoridad a su Hijo amado para salvar. Y también en el día del gran trono blanco, Él es el que va a estar juzgando al pecador, al que haya rechazado y se haya ido sin salvación. Será juzgado por el mismo Señor, el mismo que quiere salvarte. Como dice el nombre de Isaías, Jehová es salvación. Es lo que desea el Dios del cielo, que tu alma sea salva. Porque dice la misma escritura, el alma que pecare, esa morirá. Y vemos el gran pecado que cometió esta nación, que llevaron al mismo Señor, al mismo Dios, como dice la escritura, Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo era el mismo Dios del cielo manifestado en la tierra, como dice en una de las cartas también, Dios manifestado en carne, pero en la persona del Señor Jesucristo. Y esa misma nación de Israel se atrevió de crucificar al mismo Dios. Pero todo esto tenía que cumplirse para que el Padre quedara satisfecho, y Él era el sustituto por nosotros. Él tomó el lugar de nosotros. Nosotros éramos lo que merecíamos
pasar por el justo juicio de Dios y por la ira de Dios. Pero Él entregó a su propio Hijo y su propio Hijo quiso entregar su propia vida. Por eso Él dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, porque nosotros sí merecíamos morir y ir a la condenación eterna. Y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, de nosotros los que hemos creído, fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados, alcanzamos salvación por todo el proceso que lo llevó a la crucifixión, a los maltratos, a las humillaciones que Él tuvo que llevar en esos momentos hace 2000 años atrás. Tal vez usted dirá, eso puede ser mentira, pero no, todo está en el conjunto de las Escrituras y todo concuerda. Pero usted tiene que tener fe y creer lo que se le está predicando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que estaba aquí lo que profetizó Isaías se cumplió en el futuro, a su debido tiempo, en el futuro después de Isaías. Él profetizó en un futuro después de los tiempos de Isaías, y él no vio, pero él creía en el Señor. Él sabía que todo esto que estaba profetizando era una verdad, y él no vio. Y así fuimos nosotros. Nosotros estamos en el futuro después de la obra de redención, y los que hemos creído en Él, nosotros no vivimos. Dichosos los ojos que no ven y creen, sino fue por la fe, porque nosotros no vimos ese momento. Escuchamos la palabra de la predicación y creímos al anuncio del Evangelio, y creímos y entendimos en nuestros corazones que andábamos a espaldas de Dios en nuestros pecados, y nos convertimos, dejamos nuestra vida atrás, y había un pesar en nuestros corazones, y queríamos tener un cambio radical en nuestras vidas, y nuestras almas alcanzaron salvación y vida eterna cuando por la fe llegamos a Él. Entendimos que Él murió por nosotros, que nosotros tuvimos culpa de lo que Él hicieron. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y todos cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Dios del cielo, cargó el pecado de todos nosotros en Él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él estaba angustiado, afligido, no abrió su boca, sino que Él fue en silencio, obedeciendo al Padre, porque Él sabía que Él tenía que cumplir todo lo que el Padre exigía, para poder nosotros alcanzar redención y perdón de nuestros pecados. Con su propia sangre Él pagó la deuda al Padre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Después que Él fue llevado como un cordero al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Él no abrió su boca para proferir juicio de maldición contra aquellos que lo estaban llevando, sino estaba haciendo la voluntad de Dios. Y vemos a uno de los malhechores no estaban en silencio, pero el Señor sí. Los malhechores que estaban crucificados al lado de Él. En la boca del Señor no hubo nunca engaño. Cuando después que Él entregó el Espíritu, la obra quedó el Padre satisfecho. Vemos aquellos, dice la Escritura, que se abrieron esos sepulcros
y salieron cuerpos de santos, se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y vemos esos eventos que ocurrieron después que el Señor culminó la obra. Después fue bajado, desclavado de esa cruz y fue llevado a un sepulcro nuevo, a donde aquel José aquel rico lo sepultó, pero lo que lo querían llevar, querían sepultarlo con los impíos, pero lo sepultaron. José de Arimatea tomó el cuerpo del Señor valientemente y lo llevó a un sepulcro nuevo, a donde él merecía ser sepultado. Y vemos que después, al tercer día, resucitó, y esa es la garantía de nuestra salvación, de que Él resucitó, de que Él vive. Él tomó tu lugar, mi lugar, y todos los seres humanos tenemos parte de culpa por lo que le hicieron al Señor. Ojalá tú puedas entender tu condición delante de Dios y que por la fe tú puedas llegar al Señor Jesucristo, porque Él sufrió por culpa tuya y por culpa mía, y Él no volverá por esa misma vía. Él va a venir por otra vía, y algún día, tal vez no muy lejano, puede sacarnos de aquí en el evento que se llama el arrebatamiento. Tienes dos opciones: si creer en el Señor o seguir tu camino aquí en esta tierra sin Cristo en tu corazón, sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva, que es que algún día vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Nosotros pasamos un poco de humillaciones aquí, pero el Señor pasó humillaciones más extremas que son inalcanzables para nuestra mente humana, pero creímos en Él y sabemos que Él vive, y ese es nuestro gozo en nuestros corazones, de que somos salvos y que sabemos que nuestras almas están aseguradas con Él. Que el Señor te pueda ayudar a ti también a creer y pueda ser salvo.